Gracias, Johnny. Hola, muy buenos días. La verdad que gusto poder estar aquí, poder compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes y de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de ustedes. Y yo creo que es un buen tiempo para que tú puedas abrir tu corazón, abrir tu vida, abrir tu entendimiento espiritual. Y vamos a poner esto en manos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios para que Dios nos dé el entendimiento, nos dé el entendimiento también a ti y que podamos poder recibir de su palabra. Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres el que haces la obra, Padre, porque en ti podemos poner cada situación y cada circunstancia de nuestras vidas, Dios. Lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para poder hablar, para poder escuchar y para poder estar en este tiempo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de la fe, ¿sí? Y en mi plática yo le puse reactivando nuestra fe. ¿Por qué? Ya hemos estado hablando mucho de estos tiempos, hemos estado hablando acerca de la fe, y sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Hemos oído hablar de diferentes maneras, hemos oído hablar de muchas circunstancias de lo que está pasando, pero ¿cómo está tu fe? ¿Sí? Yo me puse a pensar, yo me puse a analizar, bueno, ¿cómo podemos reactivar la fe en estos tiempos? ¿Por qué? Porque sí son diferentes tiempos, son tiempos complejos, son tiempos en los que Dios nos está dando la oportunidad de hacer muchas otras cosas también, ¿sí? Y debemos de entender cómo viene todo esto, cómo es lo que se viene, ¿no? Aun cuando sepamos de cómo es la fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, también debemos de saber, ¿sí? Cómo poderla reactivar en nuestra vida. Y para eso vamos a Hebreos 11:6, si me gustas acompañar, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. ¿Sale? Hebreos está en el Nuevo Testamento, entonces para que lo puedas ahí encontrar. Hebreos 11:6. Y fíjense lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Porque nosotros tenemos que creer, ¿sí? Tenemos que creer, si creemos en un Dios, en un Dios real, en un Dios verdadero, necesitamos creer que le hay, que Él existe, que Él, ¿sí? Puede hacer mucho más grande las cosas que uno. Entonces, necesitamos entender eso en nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, ¿sí? La salvación es por gracia, la salvación la tenemos, ¿sí? La salvación nos la da porque es gratuita, ¿sí? Y empezamos con una medida de fe, pero tenemos que continuar creciendo esa fe. Tenemos que continuar haciendo las cosas para poder lograr lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es importante que tengamos la necesidad de creer, o más bien tenemos que creer que Dios es un Dios de lo imposible, ¿sí? Y cada día podemos ir creciendo en Él, pero tenemos que hacerlo nosotros. Lo tienes que hacer tú, ¿sí? Lo tengo que hacer yo. Eso no viene en automático, viene estudiando la palabra de Dios, teniendo tiempo en comunión con Dios, y poco a poco lo vamos a ir un poquito desmenuzando, ¿sí? Aquí también yo le puse, pero tenemos que creer que Él puede y que Él existe y que Él puede hacer ese cambio en tu vida. No nomás en mi vida, en tu vida. Lo tienes que agarrar, lo tienes que hacer tuyo completamente. ¿Sale? En Mateo 17:20, si gustas buscarlo, voy a dar varias citas entonces para que los vayas apuntando. Si tienes el hábito de ir apuntando, lo puedes ir apuntando. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Aquí Jesús le estaba preguntando a uno de los discípulos cuando estaba Jesús aquí en la tierra, dije, bueno, ¿por qué no pudieron, no? Y se voltea por vuestra poca fe, ¿sí? Entonces, Jesús ya da por entendido que tenemos una medida de fe. Eso es importante. Importante que lo entiendas, porque cuando vienes a Cristo, tú ya tienes esa medida de fe y necesitas comprenderla y entenderla, ¿sí? Eh, si nosotros tenemos esa medida de fe, necesitamos creer, ¿sí? Por eso lo podemos unir con el versículo anterior en Hebreos, ¿sí? Y si lo podemos poner así de esta manera, si tan solo tuviéramos esa fe,
como un granito de mostaza. Y si conectamos este versículo con el que viene, al que viene a Dios, tiene que creer que le hay, imagínate lo que podríamos lograr. Imagínate las grandezas y las cosas que podríamos lograr en Cristo. El problema es que a veces no le creemos. El problema es que si decimos, le voy a crecer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero no lo hacemos, no le creemos. Por eso es muy importante, por eso es muy importante que no importa la circunstancia o la situación en la que te encuentres, tienes que reactivar tu fe. Tengo que reactivar mi fe. La tenemos que hacer día tras día. No podemos llegar y decir, sí, no, mi fe, y estar ahí sentados y estar simplemente esperando que Dios pueda hacer las cosas. No, tenemos que reactivarla, tenemos que caminarla, tenemos que entenderla y llevarla a cabo, ¿sí? Si la salvación, yo le comenté, si la salvación es por gracia, ¿sí? Por la gracia de Dios y su sacrificio también es por medio de Él, ¿sí? El temor a las circunstancias queda en segundo lugar, ¿sí? Pero tenemos que activar nuestra fe para poder llegar a eso, ¿sí? Teniendo fe en Dios y en que Él es más grande que el que está en el mundo, ¿sí? Nada no debe ser imposible. Eso digo, lo estoy parafraseando de un versículo de la Biblia. Es mucho más grande el que está en tu corazón, dentro de tu vida, que en el que está en el mundo. ¿Sí? Y eso lo debemos entender y lo debes de entender. En Juan 16:33, si gustas igual ahí en Juan 16:33, Juan 16:33. Yo lo voy a leer de otra versión, pero para que tú me sigas ahí. Dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Dios no te está diciendo que cuando vienes a Él no vas a tener problemas, no vas a tener, ya está todo solucionado. No. Dice en Salmos, y ahorita lo vamos a ver, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Dios. ¿Sí? Lo importante es qué vas a hacer con todo eso. ¿Qué vas a hacer tú? Dios lo que quiere que estemos en comunión con Él, unidos con Él, que estemos en comunión, que estemos viendo y estando en unión con Él. Porque sí van a venir los problemas y sí van a venir las situaciones, pero ¿cómo vas a tomarlo tú? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer, cómo lo vas a llevar a cabo en tu vida? ¿Sí? O simplemente vas a decir, esto viene, esto pasa y punto. No, ¿verdad? ¿Qué actitud vas a tener? El versículo que yo les dije ahorita es Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Dios. De todas ellas. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, a Dios de nuestro lado. Y si está Él de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Todos los días de nuestra vida va a estar, siempre y cuando nosotros estemos con Él. Eso es importante. Si tú no estás con Él, si tú no estás dentro de su marco, dentro de su palabra, dentro de los parámetros, los principios y los preceptos en Dios, no vas a poderlo lograr. Por eso es bien importante que lo estemos. ¿Sí? Es bien importante que estemos ahí metidos en Dios. Tú y yo tenemos la victoria en medio de todas las circunstancias, pero necesitamos activar la fe. No podemos quedarnos quietos. En Dios, a mí lo que me encanta cuando vienes a Dios, lo que me fascina cuando estamos en Cristo Jesús, es que no nos podemos estar quietos. No podemos estar nada más esperando a que sucedan las cosas, sino debemos estar activos. Por ahí dice en un versículo en los evangelios que desde que vino Jesús a la tierra, se convierte en, se me fue ahorita el nombre, pero dice que con el Evangelio es para los violentos, son con fuerzas. Normalmente cuando tú compartes la palabra de Dios, cuando tú compartes el Evangelio, suceden dos cosas. O se agarran muy fuerte o de plano hay un choque. ¿Sí? ¿Sabes qué? No quiero saber nada. O de plano se agarran con una firmeza tremenda. ¿Por qué? Porque así es Dios, así es la palabra de Dios. Hay 4 maneras o hay 4 puntos que yo quiero darles para reactivar tu fe. Digo, si tú estás un poquito con la espada caída, un poquito así como que medios bajos, de hecho,
Hoy en la mañana vieron los niños acerca de la armadura de Dios, ¿sí? De cómo tuvo esa fe David para poder llevar a cabo todo, ¿sí? Porque fue por fe, ¿sí? Él no se pudo haber parado enfrente de Goliat y dice, sí, tú, el incircunciso fariseo, ¿cómo vienes cómo dice, cómo vienes a, ¿cómo se llama? A atacar al pueblo de Dios, ¿no? A atacar em, atacar al ejército del Dios viviente. A mí me encanta, porque se ha puesto David así al frente de todo y decir, a ver tú, fariseo incircunciso, o sea, le estaba diciendo esa problemática, pero no se paró nada más con esa fuerza. Él sabía, ¿sí? Él sabía con quién estaba, ¿sí? Él sabía quién lo estaba respaldando, y era Dios, ¿sí? Entonces, es bien importante, ¿sí? Hay 4 puntos, lo vamos a ver ahorita, hay 4 puntos. Digo, puede haber muchos más, pero yo voy a definir estos 4 puntos. Dice, 1, ¿sí? Primero, tienes que conocer a Dios, ¿sí? Tienes que hacerlo tuyo. Y aparte de todo, que lo conozcas, tienes que creer que le hay. No puedes llegar nada más a enfrentarte a un Goliat enfrente de todo y decir, sí, aquí estoy, sin tener el respaldo de quién? De Dios, de un Dios viviente, de un Dios fuerte, ¿sí? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Es bien importante que lo conozcas. Es bien importante que puedas decir, Dios, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hazlo Señor de tu vida. Y con esa fortaleza, con esa seguridad, tú vas a poder enfrentar las cosas. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Realmente conoces? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente sabes quién es Él y qué ha hecho por ti? ¿Sí? ¿Lo conoces? Yo te pregunto ahorita, ¿es tu Dios? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Si no, no hay problema. ¿Sí? Lo podemos hacer aquí, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en cualquier parte. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador. Y ahí hay una intimidad de Dios. Ahí es cuando llegas y tú puedes conocer a Dios. Y tú puedes entenderlo, pero necesitas conocerlo. No conocerlo de oídas, ¿sí? No conocerlo, sí, ese Dios de Johnny, ese Dios de Erika, ese Dios de Noemí, ese Dios de Genaro. No, es tu Dios. Es el que vino a morir por ti, ¿sale? Es bien importante que lo puedas sacar. Él te puede sacar de la angustia, te puede sacar de las problemáticas, pero necesitas tú conocerlo, de cualquier circunstancia. ¿Sí? Es importante, si no has tenido el privilegio, simplemente acéptalo como tu Señor y tu Salvador. No es un rito, no es que tengamos que hacerlo, simplemente que tú lo reconozcas. Dice en Romanos que con el corazón se cree y con las bocas se, se confiesa para salvación. Gracias. Es que tengo mi apuntador acá atrás. ¿Sale? 2, no te distraigas por las circunstancias y las situaciones, ¿sí? Ahorita se están oyendo muchas cosas, ¿sí? Y no nada más ahorita, yo puedo ver mis pláticas de hace años y yo lo veo que, no, y no nomás las mías, las de mucha gente que te dice, no te distraigas en Dios, no te distraigas ni a derecha ni a izquierda, no te distraigas por lo que está pasando, simplemente, ¿sabes qué? Sí, debemos de conocer, debemos saber las noticias, debemos todo, pero ¿dónde está tu confianza? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Dice en Salmos 27:13, ¿hubiera yo desmayado si no creyeses que veré la bondad de Yahvé en la tierra de qué? De los vivientes? Me encanta. Dice Salmo 27:13, ¿hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes? Fíjate, acuérdate de lo que Dios te hizo. Si yo te pregunto a ti, a cada uno de los que están ahí, Dios ha hecho algo en tu vida. Acuérdate de eso. Acuérdate de dónde te sacó. Salmo 103. Bendice alma mía a Yahvé todo mi ser, su santo nombre. Y no se olvide ninguno de qué, de sus beneficios. No te olvides de lo que Dios te ha sacado. Él es el que te rescató del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. Así es nuestro Dios, ¿sí?
No se te olvide, no te distraigas por las circunstancias. Muchas veces nos distraemos por las circunstancias, por lo que está pasando. Ay, sí, ¿qué va a pasar? Y con esto del COVID, y luego que la economía, y luego que, no sé, Estados Unidos, China, Rusia, y podemos ver una serie de cosas, pero ¿qué Dios dice para ti? ¿Sí? ¿Qué Dios dice para ti? ¿Le vas a creer? ¿Vas a tener esa fortaleza en tu corazón? ¿Sí? Yo puse aquí, dice, el desmayo no viene por las circunstancias, sino por dejar de creer en Dios, en la palabra de Dios y en lo que Él ha dicho. Muchas veces se nos olvida, amados. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha dicho en tu vida. No se te olvide lo que se te ha dicho. Refuérzalo con la palabra de Dios. Métete a estudiar la palabra de Dios. Checa lo que viene. Estúdiala. ¿Sí? Yo sé que muchas veces llegamos cansados o te paras cansado. Amado, necesitas meterte a la palabra de Dios. Necesitas tener esa comunión en intimidad. Lo hemos comentado, John lo ha comentado, diferentes personas que han estado aquí han comentado. Pero, ¿dónde viene la fortaleza? En Dios, en Dios. Se oyen muchas cosas, pero ¿en quién vas a creer? No te distraigas. No te distraigas con lo que está pasando alrededor. No te distraigas si te va a dar COVID o no te va a dar COVID. Y si te va a dar COVID, es mucho más grande Dios todavía. Y si aún te vas, pues si el vivir es para Cristo, el morir es ¿qué? Ganancia. No te estoy diciendo que te vas a morir, ¿verdad? Pero eso es lo padre. A mí me encanta porque la otra vez estábamos platicando con Erika y yo y decíamos, bueno, cuando dice Daniel, no importa, Dios me va a sacar, ¿va? Dios me va a quitar del problema. Y si no, de todas maneras, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Ese debe ser nuestra manera de pensar. 3. Busca la fortaleza en Dios. Tú no puedes solo. Tú no puedes solo salir adelante. Yo no puedo salir solo adelante. Yo tuve una circunstancia, la mayor parte de la gente lo sabe, lo conoce. Yo no pude haber salido solo. No por mis fuerzas, no por lo que a mí me dijeran, ¿sabes qué? ¡Wow! Es que tu fortaleza. No es cierto. Yo hice mi parte y Dios hizo la mayor parte, que fue hacerme caminar. ¿Sale? En Habacuc 3:19, a mí me encantó ahí, yo no los había estudiado hasta ahora que estuve viendo, dice en Habacuc 3:19, dice, Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y sabes, decláralo para ti. Él es tu fortaleza, Él es mi fortaleza, ¿sí? No pelees, ¿sí? En tus fuerzas. Pelea con Dios, con Dios. Ahí está tu fortaleza. Ahí es donde tú puedes hacer las cosas. Perdón, se me está nublando. Si lloro, así somos. ¿Sale? Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo Dios y en las fuerzas que Él te puede dar es como puedes ir saliendo. No lo puedes hacer con tus fuerzas, amado. No lo puedes hacer porque tú dices, yo soy fulanito de tal, yo soy Genaro Robles. Y no es cierto, no es cierto. Yo soy un simple servidor que, ¿sabes qué? Pongo en manos de Dios todo. O lo trato de hacer. Sí, tenemos 1001 errores. Y yo creo que los que estamos al frente somos los que más errores tenemos. Pero ¿sabes qué? Lo que hacemos es ponernos en manos de Dios. Y decir, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Hazlo tú. ¿Sí? Pídele ayuda a Dios. 4.4. ¿Sí? Toma la posición que te corresponde. ¿Sí? Si en Habacuc 3:19 dice, ya ve, el Señor es mi fortaleza. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador del que le buscan. ¿Sí? Entonces, tú tienes que creer que le hay. Toma ese lugar. Toma el lugar de decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay un Dios de lo imposible. Yo creo que hay un Dios mucho más grande que la economía. Hay un Dios mucho más grande que el COVID. Hay un Dios mucho más grande que cualquier otra pandemia. ¿Sí? Hay un Dios que puede hacer muchas más cosas, pero tenemos que hacerlo nuestro también. ¿Sí? Dios debe de ser tu fuerza y por ello puedes lograr las cosas. No, créanme que no es
casualidad que estemos aquí, no es casualidad que estemos haciendo las cosas, no es casualidad que estés viviendo este tiempo, ¿sí? Es porque Dios te puso en este tiempo. Me encanta, hay una película, creo que muchos lo han visto, ¿sí? Que es de fútbol americano, por ahí luego les digo, ¿sí? Pero me encanta porque ella le dice, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Sí? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada, ¿sí? No hay nada imposible para Dios, pero tenemos que creer que le hay, ¿sí? Creer que Él puede hacer las cosas en nuestra vida. Creer que Él puede actuar en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu trabajo, de tu negocio, en las circunstancias. Pero tenemos que creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Eso es tomar la posición en Cristo. Eso es ser hijo de Dios y decir, yo voy a tomar esa posición. ¿Sí? Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Y eres una perla preciosa en las manos de Dios. Toma la posición que te compete como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Dios está tocando tu vida y Dios está haciendo cosas en tu vida. ¿Sí? Deja que Él siga y desarrolle en tu vida. ¿Sí? Pero tienes que creerlo y activarlo en tu vida. La palabra está muy de moda. La activación y que esto sí. Necesitas activar las cosas de Dios en tu vida. Necesitas decirle a Dios, sabes que aquí estoy. ¿Sí? Y eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Eso es lo que yo quería ponerlos en tus manos. ¿Sí? Y decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Activa la fe que tienes en tu corazón. ¿Sí? Actívalo. Llévalo a cabo. Continúa y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante. Dios tiene un propósito para ti en este tiempo. Toma tu posición y reactiva tu fe. Muchas gracias, de veras, gracias por estar aquí. Los amamos, los extrañamos, algunos de ustedes los hemos visto. Les mandamos un abrazo a Eric Camps y yo, ¿sí? Y muchas gracias por este tiempo. Gracias, John, y los dejamos. Hasta luego.